Hace poco más de una década sufrí una lesión en la que uno de mis nervios se rompió y el pronóstico médico en ese entonces era que yo básicamente debía adaptarme a vivir el resto de mis días postrada en una cama. Sentarme era prácticamente una imposibilidad a causa del intenso dolor. Contrario a las expectativas humanas, en mis tiempos de oración, de muchas maneras, yo entendía que Dios me estaba prometiendo que Él me iba a sanar y que yo iba a salir bien y en victoria de esa situación. Un pasaje que me llamaba mucho la atención y del que yo me apropié era uno que hablaba de que aunque esa dificultad para mí fuera como una montaña, para Dios no había nada imposible y Él iba a hacer que esa montaña delante de mí se aplanara y yo pasara en victoria al otro lado. Es súper alentador reconocer que ese mismo Dios que en las Escrituras anunciaba algo en un siglo, en un libro determinado y muchos siglos después, esa misma profecía o esa misma promesa se cumplía al detalle. Y que de hecho este es uno de los soportes que más nos ayudan a entender que la Biblia no es un libro simplemente de iniciativa humana, sino que tiene que haber sido inspirado de manera divina, porque ese cumplimiento de profecías tan al detalle son matemáticamente imposibles y no se explican sino por la acción de un Dios sobrenatural. Ese mismo Dios es el mismo Dios que todavía a través de su Espíritu Santo habla a sus hijos, como dice la palabra, a los que le obedecen. Y entonces cuando recibimos una promesa de Él, esa promesa se convierte como en la destinación de un viaje que vamos a realizar, guiados por una buena aplicación de un GPS. Con esa promesa, nosotros estamos ajustando o determinando el destino, sabemos hacia dónde vamos a ir. La ruta a través de la cual vamos a ir es lo que sería la obediencia, lo que nos mantiene en el carril correcto, porque cuando yo pongo por obra todo lo que el Señor me está diciendo, lo que yo sé que es su voluntad, eso hace que yo no vaya a extraviar el rumbo. Y el automóvil en el que voy a ir conduciendo para alcanzar esa promesa, lo podemos asimilar como a la fe. ¿De dónde viene la fe? Y entonces nos regresamos al inicio. Dios habla algo, Dios dice que tiene un propósito. En el caso mío era el que Él me iba a sanar. Cuando Dios habla algo, no solamente está comunicando una idea, sino que lo que Él dice crea. Miremos que así fue todo el proceso de la creación, nos lo narra el Génesis, lo vemos en muchas partes de la Escritura, cuando Él habla y las cosas se hacen. Sus palabras no solamente comunican una idea, sino que llevan en sí el poder para realizar eso que Él está hablando, ese poder que hace que las cosas se manifiesten. Dios cuando habla no solamente está diciendo algo que Él quiere hacer, sino es algo que Él va a hacer, que tiene el poder para hacerlo y que además por su carácter Él es fiel y lo va a realizar. De parte de Él no tenemos que tener ninguna duda. Es de parte nuestra que debemos hacer los ajustes necesarios para no desviarnos de esa ruta en la cual nos hemos fijado a destinar, que es esa promesa. Ahora, esa fe, que es ese automóvil en el que yo voy conduciendo para llegar a esa promesa, es muy diferente al pensamiento positivo, digamos, que conocemos en el mundo. En el mundo, alguien quiere hacer algo, se lo propone y empieza incluso a pensar, a hablar y a poner todas sus energías en llegar allá. Pero eso es algo de proyectos humanos, iniciativas humanas, y así no funciona la fe bíblica. La fe, según el corazón de Dios, es un propósito que Él tiene, donde el que va a hacer que se realice es Él, y la parte mía no es de esfuerzo, sino de sujeción. Yo acepto y me dejo guiar por donde Él me está mostrando. ¿De dónde viene la fe? La fe se nutre directamente de esa palabra que Él habló. La fe verdadera es creer en eso que Él ha dicho, en algo que Él se ha propuesto y que ha dicho que quiere hacer. Es la fe en Él, en su carácter y en lo que Él ha dicho. Entonces, yo tomo esa palabra y en el caso mío, por ejemplo, con esta situación de salud, lo que yo hice fue escribir las promesas que hablaban de salud y escribirlas en papeles de colores, ponerlas en mi computador, recordarlas y hablarlas. Las palabras
tienen poder, pero mis palabras no tienen poder simplemente porque yo las esté pronunciando, sino cuando yo hablo lo que Dios dijo, es el mismo Espíritu Santo que unge esas palabras mías de poder para manifestar lo que Dios ya ha anunciado que quiere hacer. La ruta de la obediencia es la ruta de la bendición y es el camino para la victoria. Tratar de hacer que el cumplimiento de una promesa se realice con base en mi propio esfuerzo, en la parte humana, siempre nos está preparando para un desastre o para llegar a un destino que no es el que habíamos esperado de parte de Dios, sino una burda imitación o una caricatura. Les pongo un ejemplo. Si digamos tenemos una promesa de parte del Señor que implicaría una provisión financiera que no tenemos, una tentación en medio del camino cuando voy conduciendo ese coche de la fe, dirigiéndome hacia el cumplimiento de esa promesa, podría ser, esto como se está demorando mucho, yo voy a hacer una deuda, por decir algo. La deuda no es una recomendación que Dios nos esté dando nunca en las Escrituras como algo que Él preparó de bendición para nosotros. Entonces, si yo asumo eso, puede que llegue a un destino parecido, pero no va a ser el que Dios había dicho. Y cuando las cosas yo las hago a mi manera, ya soy yo quien las tengo que sostener, entre comillas, y realmente lo humano poca duración va a tener. Cuando es una promesa de Dios que se está cumpliendo a la manera de Él, el que la sostiene en el tiempo y que nos va a asegurar de que permanezca, es Él. Es Él el que lleva la carga, es Él el que tiene el poder, es Él el que hace posible lo imposible y que establece las cosas para que permanezcan y no sean conmovidas. Miremos un ejemplo bíblico. Cuando Josué iba a introducir a el pueblo de Israel a la tierra prometida, y los invito a leer ese primer capítulo de Josué. Todas esas instrucciones nos servirían a todos, a cada uno de nosotros, cuando estamos emprendiendo un camino donde queremos ver cumplida una o varias promesas de parte del Señor. Él le dice que el éxito está asegurado si él se ciñe a caminar según la palabra de Dios y lo que el Señor le está guiando. Eso es lo primero. Sin embargo, más adelante vemos que algo ocurre. Ellos están conquistando una ciudad tras otra y hay una en la ciudad de Ai en la que de repente ocurre una derrota y este hombre está destrozado, pero ¿cómo así? Dios nos dijo que íbamos a triunfar, que nadie nos iba a hacer frente, ¿cómo es que tenemos esta derrota tan terrible? Y miren lo lindo que la fe es es una relación con Dios, es una interacción con Él, no es algo que yo me propongo y trato de llegar allá. Él viene y le pregunta al Señor qué es lo que está fallando. El Señor trae revelación de que alguien del pueblo está en desobediencia, tiene algo en el campamento que Dios dijo que no podían tener, y hasta que no sale esa persona y sacan toda esa inmundicia que se había introducido, no logran la victoria. Entonces es los ajustes que yo les digo cuando estamos viajando con ese GPS. Yo puedo tener el GPS bien configurado, puedo estar con la fe, pero si en algo me desvié o si hay algo que entró a mi vida que no es de parte del Señor, yo necesito sacar eso, hacer los ajustes para poder enrutarme de nuevo y no perder el rumbo correcto. Uno de los ajustes que en el caso mío de la sanidad yo tuve que hacer fue cuando descubrí que inconscientemente yo tenía un sentimiento profundo de culpa. Yo asumía, y no me había dado cuenta de eso, fue fruto de la oración y del Señor, ¿por qué se está demorando esta promesa? ¿Por qué no me sano? Cuando yo descubrí que tenía como esa idea de que tal vez yo me merecía esa lesión, esa enfermedad, porque en el momento en que yo sufrí ese impasse, yo estaba haciendo un ejercicio sin haber hecho el calentamiento que se requería, en unas condiciones que no eran, digamos, las que yo debía respetar para que mi organismo estuviera funcionando correctamente. Entonces yo llevaba como ese, digamos, complejo de culpa y no me había dado cuenta, entonces me acusaba de que no merecía la sanidad por eso. ¿Cuál fue la solución? En el caso de Josué fue revisar dónde era que estaba ese anatema o aquello que estaba impuro, que no era de parte de Dios en medio de ellos. En el caso mío fue identificar, bueno, es falso, porque si esto con la escritura dice que todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios, pero el don de Él es vida eterna, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué hice? La misma palabra vuelve a ser la herramienta para trabajar, porque la palabra de Dios tiene poder. Yo tomé esas escrituras donde habla de perdón, de que Dios me lavó, de que Él se olvidó de mi pasado, y empecé a predicarlas a mí misma. Yo las escribía, las ponía en lugares donde yo pudiera verlas y me las hablaba y las personalizaba. Dice, porque tanto me amó Dios
que dio a su Hijo para que yo no me perdiera, para que tuviera vida eterna. Él dijo que si yo me arrepiento, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme. Yo ya me arrepentí, Él ya me limpió, de manera que no hay obstáculo para que yo reciba las... Volviendo al tema de la carretera, que es la obediencia por la cual va ese vehículo, que es la fe, para llegar a obtener esa promesa. Algo también de la obediencia no solamente son los ajustes para que mi vida esté en línea con los propósitos de Dios, sino también saber que la estrategia para el cumplimiento de esa promesa, la parte mía, no me la invento yo, sino que la propone el mismo Dios. Hay un caso por ahí de una batalla que tenía que librar David con los filisteos, y el Señor le da una instrucción bastante curiosa. Le dice: espera a que el viento pase por las copas de estos árboles de las balsameras. No era un minuto antes ni un minuto después, era cuando escuchara ese sonido. Y esas son estrategias que a uno le parecen raras. Volviendo al punto de José, cuando José estaba entrando a la tierra prometida, por ejemplo, al entrar a conquistar Jericó, él le dio una instrucción muy precisa de cuántas vueltas se le daban a Jericó, de que debían orar, cantar. Bueno, era un plan detallado, las cosas a la manera de Dios. Entonces, en el caso mío, Dios me dio una estrategia que no quiere decir que es que para todo el mundo es igual, ni que la única manera de obtener la sanidad es esa. Pero hubo un momento en que después de yo a través de haber reemplazado mentiras, las mentiras de la culpa, en el caso mío, con verdades, que era lo que la palabra decía, la palabra de Dios decía acerca de que yo ya había sido perdonada, cuando eso ya estaba, digamos, solucionado, Dios me dio una estrategia muy específica de ir a un lugar determinado, en este caso era California, Bethel, donde yo no sabía, yo no los conocía a ellos, no conocía este ministerio, pero no sabía que Dios, entre otras cosas, me estaba preparando para ir a hacer mi escuela de ministerio allí. Pero Él me hizo entender que era allí, en cierto momento específico, en cierta circunstancia específica, donde yo iba a ser sanada, y así fue. Él proveyó para que yo pudiera viajar, hizo todo posible para que yo estuviera allí, y en una conferencia que estuvimos en un momento de adoración, yo recibí ese milagro de la sanidad. Cuando finalmente Josué entra a la tierra prometida y empieza a repartir la tierra entre el pueblo de Israel, hay por ahí una palabra que dice que ninguna de las promesas del Señor se dejó de cumplir. Hubo en el camino, en el intermedio, hubo luchas, hubo desafíos a la fe, hubo ajustes que hacer, hubo equivocaciones que corregir, pero se llegó allí. Lo mismo en el caso mío, por ejemplo. Dios me había anunciado esa salud, esa sanidad, pero se llegó el momento en que, a pesar de que hubo dificultades, aquí hubo obstáculos, hubo momentos en que yo no entendía por qué no me estaba sanando y no me había dado cuenta qué mentiras me estaba creyendo, pero cuando hice todos esos ajustes y seguí sus instrucciones, se llegó el día en que pude ver ese milagro, y toda esta experiencia maravillosa está a disposición de todo hijo de Dios. Y la invitación en este día es a tener una vida de oración todos los días, donde yo me comunico con el Señor, escucho su palabra, leo su palabra, tengo convivencia con otros hermanos en la fe, personas que van más adelante que yo y que me ayudan también a direccionar el camino. Obedezco lo que Dios me va mostrando, y cuando todo eso está funcionando, yo voy a poder reconocer cuáles son las promesas que Dios me está dando. Tomemos nota de lo que Él me está prometiendo y trabajemos como con un buen GPS el obtener esa promesa. Dice el libro de Hebreos: fe y paciencia heredan las promesas, mas la fe bíblica siempre implica, uno, que el objeto de nuestra fe no es tanto la promesa como el dador de la promesa, es la persona, es nuestro Dios, es el Espíritu Santo, que es la palabra de Él la que lleva el poder para hacer que esa promesa se cumpla. El poder está en el lado de Él, no en el mío. La parte mía es de obediencia y de sujeción, de paciencia, de no meter mi solución humana cuando no tiene que estar ahí, o sea, nunca, sino depender lo que Él me está mostrando, cuál es mi parte. Y cuando yo tengo fe, cuando yo voy por la carretera de la obediencia a lo que Él está mostrando, voy a llegar a ese destino que Él me ha prometido.